Pues chicos, hoy abrimos una nueva entrega de En tu caja o en la Exacto. mía para recibir a las manos, las voces, el corazón y la inspiración de Amelia y Luisita, dos amantes locos del cine y de la música que tienen la virtud de escribir, quién sabe, sobre sus vidas, las nuestras, las vuestras, pero que sobre todo son capaces de poner ante el espejo las emociones. Ay, Diana, de Ana López, o quizás la luz en Manhattan, ese paraíso en blanco y negro que hoy no llegamos a alcanzar. Han sido capaces de llevar quizás una de las historias de amor más grandes jamás contadas al lugar donde yo he trabajado y donde quizás Diana no dejaba de soñar. Hoy recibimos a Borja Diana y Borja, para iluminar y alinear los planetas del universo, quizás último, ¿no? De Luimelia 4. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien. Bueno, lo primero, muy contento de recibiros porque tengo muchas cosas, muchas dudas y mucho que intercambiar con vosotros. Pero lo primero de todo, después de 4 semanas de entrevistas casi diarias, de conversaciones, preguntas, ¿de verdad aún quedan cosas por contar de Luis Miglia 4? ¿O tenéis la sensación a veces de entrar en un bucle de planeta repetido, como se suele decir? Bueno, en Luimelia 4 quedan exactamente 4 cosas diferentes que contar, que son los 4 capítulos que quedan. Y de Luimelia en general, siempre hay cosas que se pueden contar, siempre hay cosas que queremos contar, otras cosas que ya se verá. Pero todavía quedan, ahora mismo quedan 4 capítulos eh, que creo que sí, cada capítulo es una cosa diferente. Lo que se viene ahora sí que viene una especie de recta final, vamos a decirlo así, ¿no? Los 4 capítulos van como hacia arriba en una dirección y esperemos que guste, claro. Bueno, ya tanto ¿Cómo hablando está pasando? de 4, alguien de los que está en esta sala hoy, un 4 de junio, dijo lo siguiente: los guionistas pasamos horas resolviendo conflictos que jamás resolveremos en nuestras propias vidas. ¿Te suena, Diana? Sí, Después soy de yo. Culpable. 4 temporadas y 4 capítulos, ¿consideráis que habéis resuelto todos esos conflictos? O mejor dicho, ¿consideráis que después de haber hecho estas 4 temporadas habéis resuelto todos los conflictos de ellas, incluso vuestros, o no? Bueno, yo creo que los conflictos en la vida son infinitos, o sea, no, y de las personas y los personajes. Entonces yo creo que bueno, conflictos siempre habrá y cuando uno sigue viviendo, pues surgen cosas nuevas. Entonces yo diría que bueno, siempre, no es que se haya resuelto lo que hay, sino que siempre se pueden abrir nuevas cosas, yo diría, ¿no? Claro, porque el otro día conversaba con Carol y me decía, bueno, a pesar de que las temporadas son como muy redondas, ¿no? Que tienen un final como muy empaquetado, muy final. Dice, yo cuando terminé esta temporada tuve la sensación de que tenía que contar muchas cosas de Amelia. ¿Os pasa también a vosotros? Después de llevar a esta temporada hasta el final, tal cual la estáis llevando, al final os da la sensación de que tenéis todavía muchas cosas que contaros. O sea, nos pasó que rodando el capítulo 8, o sea, era un capítulo, nos tuvimos que ir fuera de Madrid, dormimos en una especie de no sé qué era aquello, era una especie de hostal, hotel, y dormimos, una pensión, Diana, Carol, Paula y yo, no juntos, cada uno en una habitación, para matizar esto. Y en ese día tuvimos como una conversación, Diana y yo, en el que se nos ocurrieron como cosas que nos apetecía contar. Estábamos exhaustos del rodaje porque cómo estaba transcurriendo y lo que estamos poniendo ahí dentro no te deja pensar en nada más, pero creo que ese día de repente dijimos, oye, ¿y si podríamos hablar de esto, del otro? Recuerdo contárselo a las chicas en el desayuno justo antes de, aparte de enseñarle un premontaje de los 3 primeros capítulos. Y fue la primera vez que de repente eso, salió la chispita de que tendríamos una cosa que contar, porque hasta entonces estábamos exhaustos, obviamente también centrándonos en eso. Pero creo que esto siempre nos pasa. O sea, no digo que podría ser eterno, sabemos que esto tiene que terminar por el bien
de todo el mundo, de nuestra salud mental también, de separarnos también un poco de esto, que al final es nuestro hijo o nuestra hija, y requiere también en un momento hay que darle un final y se acabó, pero sí que de repente cuando estás en ello crees que no tienes nada que contar y de repente dices, hostia, ¿y esto? Y eso nos pasó, así que siempre habrá cosas, ¿no? De hecho, Diana. yo creo que es una de las cosas... Uy, perdona, te No, iba a sí, decir, sí, aportar simplemente no, que eso creo que es es. una de las cosas también bonitas de escribir, que hay veces que piensas, o sea, tú cuando terminas una temporada piensas que ya estás, o sea, estás como si te hubieran exprimido todo al máximo, pero luego como que te inflas otra vez ahí como un globo o algo y surgen cosas que no te imaginas, porque también es que al final tú vas caminando con los personajes, no, o sea, los vas conociendo tú también. No es que ya estén escritos y tú entonces vas a tirar de ahí, sino que, bueno, tú caminas con ellos y a veces van surgiendo nuevas cosas. Yo he Es que escrito dijimos, alguna... no hacemos más. A eso Se iba acabó, yo. A se eso iba acabó. yo. Y de repente, bueno, se y dices, bueno, se podría. Esto ha pasado. Porque claro, yo siempre he escrito alguna vez que a mí me da mucho miedo ese como síndrome de que el personaje atrapa y supera al propio actor, ¿no? Es decir, que el personaje se apodera de la propia carrera de quien lo interpreta y también puede pasar también de aquel que lo crea. Yo creo que en algún momento os habéis marcado una línea roja de decir, por aquí no vamos a transitar, es decir, cuando nos sintamos así, cuando llegamos a este punto, hay que darle el barniz final, hay que ponerle un lacito y hasta aquí hemos llegado, ¿o no? Sí, Bueno, yo creo que sí. eso es una cosa, sí, que sobre todo es muy intuitiva, no es una cosa tan intelectual, no es que a veces pues yo creo que es lo que decimos, ¿no? O sea, por contar tú siempre puedes contar y puedes seguir caminando con ellas, pero también puedes elegir que la vida de esos personajes termine ahí de alguna forma, aunque hubiera seguido, ¿no? Pero como que es como si esa ventana al público, donde les estás, ¿no? Que estás permitiendo que otras personas vean, pues tú dices, bueno, pues hasta aquí ya hemos visto un poco lo que queríamos mostrar. Y eso sí que puede pasar. O sea, yo creo que Borja y yo, es verdad que al final, o sea, honestamente, cada vez que terminas, sobre todo a lo mejor al acabar esta temporada, es verdad que dices, bueno, pues sería una temporada que podría ser un final de la serie también. Entonces, no sé, es anímico, ¿no? Hay veces que dices, bueno, podría ser así, hay veces que podrías continuar. Claro, o sea, yo no quiero que caigamos en el síndrome de la serie que se quedó, se canceló o se quedó ahí por el camino. Entonces, creo que, bueno, no por nada, porque creo que al final la serie está ahí para verla y tal, pero por eso siempre le damos ese final. O sea, la segunda y la tercera temporada iban juntas, por eso podemos encabalgar las dos, pero el final de la tercera podría haber sido el final de la serie. El final de la primera también podría haber sido el final de la serie, haberse quedado como una anécdota. De hecho, claro. Lo era. El final de la primera era el final de la serie. Es que no lo sabíamos que íbamos a continuar. Por eso siempre al final exprimes al máximo los conflictos que tienes cada temporada, porque nunca sabes. Claro, entonces eso también te hace que no tener el control, como es lógico, porque nosotros no financiamos esta serie, no tener el control de lo que va a durar tu historia hace que tengas que muchas veces improvisar, entre comillas. Y nosotros preferimos ir cerrando capítulos enteros, por así decirlo, no capítulos de la serie, sino capítulo de esta temporada. Y si se abre otro, primero que encontremos algo para abrirlo, o sea, que tenga sentido y tenga un recorrido. Y si no, pues ya está, ya estaría. Y esto es lo que pasará ahora a partir me imagino, a partir de que se acabe la cuarta temporada. Si quien tiene que decir que hay o no otra nos encarga otra temporada, o se la encarga en este caso a Diagonal, Diana y yo nos sentaremos a hablaremos también, por supuesto, con las chicas. Yo creo que esto lo hemos dicho siempre, somos los cuatro y quiero pensar que o follamos todos a la puta Río, que suele decirse mal, pero que es así. O sea, quiere decir que o vamos todos o no vamos ninguno. Entonces, hablaríamos así y a partir de ahí vemos si lo que queremos contar nos convence a todos y se hará o no. Oye, Diana, me encanta esa reflexión que has hecho antes, ¿vale? De lo que el final de la
de la primera temporada, era el final de la serie porque no sabíais si se continuaba o no, y que cada temporada ibais dejando el resto, ¿no? Exprimíais los conflictos, los resolvíais, pero claro, pasáis del coche del 0 a 100 hasta llevarlo al final y de repente hay que, lo que decía Borja, buscar ese motivo para volver a ponerlo a 0 y volverlo a poner a 100 de nuevo. Eso es muy complicado a la hora de crear. ¿Eso te llega a cansar mentalmente o no? Pues yo creo que es de las cosas más difíciles realmente. O sea, y sobre todo es lo que te deja más la sensación cuando tienes que abordar una nueva etapa, decir, a ver qué abordamos. Y pasa porque, claro, tú cada vez lo quieres hacer mejor. Es verdad que por contar puedes contar muchas cosas, pero no dejas de preguntarte si lo que vas a hacer a continuación va, por lo menos, luego a lo mejor, pues no sabes, a lo mejor funciona peor, a lo mejor de repente no sabes contarlo tan bien como has contado otras cosas, porque oye, somos humanos y nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Y ni cómo va a reaccionar el espectador. Pero yo creo que lo más complicado es siempre eso, porque tú te pones el listón muy alto también como creador. O sea, yo creo que Borja y yo siempre pensamos, joder, si hemos terminado una temporada contando esto o esta etapa en una relación que nos gusta y abres otra vez ahí esa puerta, quieres que valga la pena y que sea algo que sea igual de interesante o más aún. Nunca intentas ir a peor. Si vas a peor, vas inconscientemente, no porque lo quieras hacer así o porque te contentes. Entonces yo creo que eso por eso es difícil. O sea, tiene que merecer la pena porque de 24 horas al día puede que 18, yo en mi caso particular, puede que esté pensando en Louis Melia, en esa secuencia que tienes que escribir, ese plano que tienes que rodar, eso que has montado, esa música. O sea, son muchísimos meses en los que trabajas sobre un mismo producto con algo muy concreto. Y eso te tiene que merecer mucho la pena, tienes que creer mucho en ello. Y te tiene que gustar lo que estás haciendo, te tiene que convencer y tiene que ser precisamente tu hijo, o sea, o tu hija, o tu hija. Tienes que intentar que, o sea, que lo estás educando, estás teniendo una relación, pues eso, de 24 horas prácticamente. Si no es algo a lo que tú crees, lo que tú quieres, puede salir aquello un desastre. Con lo cual, el comienzo, encontrar esa idea, en la que decir, voy a estar 8 meses de mi vida o 10 meses de mi vida. 8 meses es el mejor de los casos, como esta cuarta temporada que ha ido volada, de rápido, de hecho demasiado rápido. De normal hay gente que está 1 año, 2 años con una sola cosa, entonces ya te cuento una película. Entonces tiene que merecer mucho la pena lo que quieres contar y tiene que ser de verdad también, claro. Habéis hecho un podcast visual maravilloso con Dani Romero, que ha sido vuestros ojos, Romero, perdón, vuestros ojos y vuestras manos en el último capítulo que hemos disfrutado. Y había un amago de reflexión ahí de Borja que me gustaba mucho, que decía que, bueno, que claro, poniendo el foco en alguien que no eran ellas, y ahora entraré en esa interpretación, ¿vale? Pues se corre el riesgo de recibir los palos, ¿no? Que de costumbre a veces se suelen recibir. Pero como creadores, a la hora de sentaros y decir, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, vamos a crear la cuarta temporada, ¿se mira de reojo a lo que piensa el público o os miráis a los ojos vosotros y os da igual lo que piense alrededor de la serie? Nos da igual. O sea, nos da igual. Mirarse se mira porque es imposible no mirarlo, sobre todo con el volumen de tweets, de reflexiones, de mensajes que nos llegan, es imposible no hacerlo. Pero siempre lo hemos dicho, o sea, nosotros tenemos una idea y esa idea nos gusta y esa idea hablo de nosotros, hablo de Diana y yo, Eva, el resto de guionistas, el equipo, o sea, cuando nos ponemos a escribir, es verdad que nos miramos, si nos gusta, nos da las tripas, esto es lo que queremos contar, nos da igual, nos va a dar igual siempre. Yo si volviera atrás, volvería a rodar el capítulo 5, que hubo tanto revuelo, el capítulo 6, porque era una cosa que a mí me gustaba muchísimo. Obviamente Diana también, o sea, éramos conscientes, volveríamos a hacerlo. Entonces, es una cosa que es importante tener un ojo, como tú dices, mirando al fandom o a los mensajes que te llegan, pero más importante creo que es ser honesto con uno mismo. Yo creo que esto lo hemos dicho muchas veces. Si no somos honestos con nosotros y vamos a pasar
como he dicho, 18 horas al día durante 12 meses, 10 meses, con esto estamos haciendo un pan con unas hostias. Y esto es así. Diana, evidentemente saber que la serie tenía 30 minutos más, yo solo veía luz y capacidad de escribir, de contar, de ver muchas más cosas. Pero claro, también había miedos. Yo considero que en el fondo también los 30 minutos era un reto que también podía tener su lastre. ¿Qué era lo que más os daba miedo de tener 30 minutos para contar la historia o las historias? Yo creo que, o sea, miedo como tal no hemos tenido. No es que vayamos con un miedo a enfrentarnos a un reto. Siempre creo que los retos los cogemos como con ganas, ¿no? Ahí como con chispilla, de decir, a ver qué hacemos con esto. Pero quizá yo creo que, o sea, de las cosas más difíciles o que teníamos que tener presentes es el no perder la esencia de la serie. O sea, eso es algo que pensábamos, que ahora Luimelia tenga 30 minutos no quiere decir que tenga que convertirse en una serie con una narrativa convencional o que solamente por el hecho de que tenga 30 minutos y sea más parecida a otras series que tienen 30 minutos. Pensábamos, no, esto tiene que seguir siendo Luimelia. Otra cosa es que hayamos decidido, por ejemplo, tener un hilo argumental de temporada más horizontal, digamos, así que tiene un hilo argumental toda la temporada, aunque los capítulos siguen siendo autoconclusivos de alguna manera, pero eso tampoco obedece a que hayamos querido que la serie se pareciera a otra cosa o que fuera una serie más clásica, sino a que nos pedía más para contar lo que queríamos contar que tuviera esto, sin renunciar también a otras cosas, como esto que decimos del capítulo 4. O sea, hemos decidido que queríamos hacer un capítulo que nos divertía y sobre todo nos parecía que era más adecuado para contar algo, el hecho de tener dos puntos de vista externos de otros personajes. Entonces hemos dicho, pues lo vamos a hacer. O sea, no teníamos tampoco ninguna duda de decir, no, ahora esto tiene que ser ya una serie donde ellas conduzcan la trama de la misma manera en cada capítulo. No, eso es una cosa que hemos intentado mantener. Y luego quizá lo de tener otras tramas a la vez que las de ellas, también siempre no sabíamos muy bien, hasta que no nos hemos sentado a escribir, cómo iba a resultar eso. Yo creo que al final, pues eso también es diferente. O sea, no hemos hecho una multitrama, que era justo lo que no queríamos hacer. O sea, eso sí que no sabemos si funcionará bien o mal también, pero al final estas historias que contamos, a Nacho, María, Marina, Seth y Ana, o los personajes que han aparecido nuevos, hemos intentado también que esas historias contarlas pues como nos apetecía en cada capítulo, sin tampoco ceñirnos a es que tienen que aparecer en todos los capítulos todas las tramas, por ejemplo, que habría sido un riesgo. Y sobre todo, quizá lo más complicado también a veces es transmitir eso a otras personas, ¿no? O sea, que decíamos, a ver si podemos convencer de que esto es lo que queremos hacer, no que esto no se convierta en otra cosa. Y bueno, sí que la verdad es que ha ido bien. O sea, en ese sentido no tenemos ninguna queja. La cadena lo ha entendido muy bien y ha confiado en que Luimelia tenía que seguir siendo Luimelia, ¿no? Borja, mirando de reojo, nuevamente, ¿cómo veis que lo ha aceptado el personal? Porque yo he visto muchísimos comentarios positivos, sobre todo porque creo que han llegado a entender aquello que yo también abogaba y cuando conversamos el año pasado, la temporada pasada sobre esto, yo era firme defensor de esto que llamaba yo el fenómeno del espejo, ¿no? Cómo comprender y conocer a la pareja a través de otras historias donde se ve reflejado qué les puede pasar, qué sienten, qué no sienten, qué es lo que hay, ¿no? Parece que ha calado, que ha llegado eso. O sea, yo creo que en el caso de lo que pasó en la segunda temporada, como si fuera, o sea, creo que fueron 2 capítulos los que nos gustaron. Exacto. Porque el resto no tuvieron queja, creo, pero bueno, al margen de eso. Los capítulos que enfocamos en María y Nacho, nosotros no teníamos muy en mente esa teoría que hablas tú del espejo. Nosotros queríamos, también lo hemos dicho alguna vez, jugar a la distracción. Por eso hemos dicho en Luimelia siempre la hemos considerado libre y hemos hecho un poco lo que hemos querido y es diferente. Quizá creo que sea por estas cosas. Entonces, sí que es cierto que en el capítulo 4 de esta temporada sí que hemos hecho una suerte de espejo. Y ahí sí que hemos jugado eso. Y sí que queriendo contar, hablando de la no correspondencia en el amor,
tenemos la correspondencia perfecta de Luisita y Amelia por contra, ¿no? Esto era el mensaje del capítulo 4 y ahí sí. Las tramas de los otros personajes creo que funcionan, uno, porque hay más tiempo para desarrollar, funcionan, hablo para el fandom o para el sector del fandom que en aquel momento se quejó y ahora intuyo que aplaude o le gusta. Creo que hay más tiempo para contarla y sobre todo hay más tiempo de Luisita y Amelia. Porque una de las cosas sí que es curioso, pero es así, y este fandom es así, se desvive por estos dos personajes, es que siempre es lo que más les gusta siempre del capítulo es el momento en que ellas dos se miran y que ellas dos se apoyan, esos momentos tiernos, bonitos quizá, porque venimos de Amar es para siempre y vienen un poco de ese lado, ¿no? Que una de las cosas que no queríamos precisamente en esta temporada era llevar estos momentos a Amar. Una cosa que no nos gusta nada, y en Amar muchas veces lo hemos hecho, es un poco hacer pornografía sentimental, que esto creo que es el sello de la diaria, muchas veces, porque es así y es una cosa que nosotros defendemos muchísimo para las diarias. Pero creo que no podíamos caer en esto, no, teníamos que buscar un equilibrio. Y la clave de todo esto es tener esos pequeños momentos, pero también bajarlos un poco más a la tierra. Por eso mismo hay una pedida de matrimonio en un kebab, o, en fin, o tantas y tantas otras cosas que nos gustaban más. Y aún así se quedan con esos momentos como más tiernos, más novelescos. Con lo cual creo que es porque hay una balanza, respondiendo a tu pregunta. Existe una balanza, se ha equilibrado y ahora no molestan tanto los secundarios porque tienes más tiempo de las otras, porque en el fondo la historia de los secundarios completa la historia principal. Bueno, imagino que va un poco por ahí el tema. Quiero creer. Diana, tú hablabas en esa conversación con Dani de lo bonito que tienen ellas dos, ¿no? De lo especial y único que es esa alineación perfecta que tienen Luisita y Amelia. Pero aquí ya va otra interpretación mía de esta temporada. Creo que lo que les va sucediendo va desplazando a esos planetas, ¿no? Va como empujando un poquito en vez de estar tan perfectamente alineados, van como desplazándolos, ¿no? Como moviendo, de tal manera que, fijaos lo que me pasó a mí, que yo en esa poesía que he visto a Ondina y a Claudia, que me parece que la escena de su ruptura es lo más bonito posiblemente que haya visto dentro de la serie, de repente me vi el final de la serie con Luisita y Amelia en una despedida exactamente igual. No sé si en el fondo nos estáis presentando un poquito finales de una serie que nos lleva al final. Es decir, me pasa un poco con la historia de Seriara, me pasa muchísimo con Nacho y María y me pasó con la historia que llevan Claudia y Ondina. Me pareció una manera muy bonita de decir, pues estamos presentando finales, a ver qué sucede. A la que hablabas de la carretera. No sé si se me ha ido mucho mi olla creativa o puede ser una interpretación plausible. Bueno, es verdad que a mí siempre me llama mucho la atención las interpretaciones y tal, y no voy a decir nada por no desvelar tampoco nada sobre cómo evoluciona la temporada. Pero sí que es cierta una cosa que además, claro, nosotros cuando hablamos de que ellas están alineadas o que esta relación es sólida, no es sinónimo de que la relación no tenga problemas, es que son cosas diferentes. O sea, no es tampoco decir, bueno, claro, o sea, por eso hablamos muchas veces de desmitificar el amor romántico, que hay gente que dice, pero sí es súper romántico, lo que más nos gusta es justo lo romántico, y dices, ya, pero no es lo mismo, o sea, el concepto de amor romántico para nosotros, o como lo entendemos, es esta cosa que es un poco falsa, ¿no? A veces, y mentira de presentar el amor como si fuera siempre un camino de rosas o decidir, que es muy tramposo, seleccionar solamente los momentos como bonitos de una relación o los momentos donde pues te enamoras, ¿no? Que muchas películas siempre acaban así, ¿no? Acaban en el momento en el que no quieres seguir viendo, que era un poco lo que hablábamos en la temporada 2, por ejemplo, de Luimelia, cuando la arrancamos. Entonces, es verdad que al final una relación pasa por muchas cosas y esos planetas están alineados, o sea, no... y es cierto que bueno, hay que ver cómo evoluciona la temporada, no... La desalianización, ¿no? No me ha salido la expresión.
Pero sí, es verdad que hay, si te das cuenta además, en el capítulo 4, como decía Borja, mucha gente, pues claro, se queda con los momentos como que ellas, donde ellas se entienden y se comunican, y eso es así, además es totalmente compatible con el resto de cosas. O sea, eso es una relación sana también. Pero también estamos contando conflictos que están ahí y que van evolucionando a lo largo de la temporada, porque Amelia tiene un conflicto en el trabajo de alguna manera, con su trabajo, con lo que le supone a ella. Hay una conversación que tiene con Alba donde habla de esa presión que ella siente, ¿no? O Luisita, pues aunque sea a través de los ojos de Laia, la estamos viendo trabajar en el call center, que también es una cosa que son los capítulos, yo creo que muchas veces contienen muchas cosas, independientemente de lo que se comente más. Hay muchas cosas que yo siempre confío en que se van quedando ahí en el subconsciente, ¿sabes? Y que al final tú cuando escribes eres muy consciente de por qué eliges ciertos sitios, ciertos espacios, porque quieres contar determinadas cosas. No sé. Y bueno. Sí, hay muchas cosas que nosotros enterramos a propósito y con muchos asomamos una pequeña patita, un dedo, y esperamos que luego la gente lo entienda. Pero sí que es cierto que hasta ahora quizá hemos estos 4 capítulos hemos ido por un lado y ahora es cuando viene la mandanga. El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Entonces creo que ahora es donde como lo que hemos sembrado ahora vamos a empezar a recoger. Y eso, esperamos que la gente empiece a ver esas cositas que hemos escondido, a ver si salen y lo vemos. Era súper curioso cuando hablaban de... creo que fue en el tercer capítulo, decían, no se han besado en ningún momento. Creo que es por el COVID, alguien dijo. Me hizo mucha gracia cuando lo leí. Yo pensé que se ha besado en el anterior, porque no se va a besar este. ¿Qué pasa con el COVID? Entonces, digo, joder, vale, igual no es una cosa del, ¿sabes? De que se estén besando todo el rato. Igual, no sé, igual lo que queríamos contar en ese momento era no justo eso. O sea, este tipo de cosas son, no quiero hablar más, pero son pequeños detalles que sembramos que queremos que luego se recogerán, creemos. Sí, los planetas no siempre están en un eclipse perfecto, siempre, obviamente. Quiero hablaros del fenómeno Locupa. Os explico. Para mí el fenómeno de Locupa empieza porque, bajo mi perspectiva, creo que es la temporada de Amelia en su deconstrucción y en su construcción. Me explico. Creo que en el segundo capítulo se produce la sensación de que ella, en el primero hablamos de un ocupa de su casa, y ella en el segundo se siente un ocupa de su familia. Es decir, se siente tremendamente frágil y aquí me parece exquisito esa conversación que hay familiar, donde el hermano de Amelia me parece de lo mejor que he visto también, el gran Francesco Carril, donde Amelia, que siempre la habíamos visto como esa fuerza latente de la pareja, da un paso atrás, se hace chiquitita incluso hasta en la voz, en la manera de mirar, y Luisita toma un paso adelante, ¿no? Es sentirse ocupa de su propia familia. También habéis querido dibujar porque nos faltaba conocer qué pasaba, ¿no? En la trastienda de la manera de sentir de Amelia. Es que, claro, no conocíamos, o sea, teníamos la oportunidad de conocer de dónde venía Amelia, o sea, por qué Amelia es como es. Esto es lo que hemos tenido la oportunidad de contar. Con lo cual, si nosotros podíamos saber ciertas cosas del personaje, porque en estas 3 temporadas que hemos hecho hemos dibujado cosas, pero hemos dibujado con un pasado que te puedes inventar o no, pero sin más, le hemos dado ciertas pinceladas y de repente, yendo más para atrás, yendo a su familia, investigando sobre eso, hemos encontrado quién era Amelia. Hemos encontrado, quiero decir, os lo enseñamos, lo mostramos y creo que se puede entender muchas cosas de ella. Entonces, claro, el hecho de que Amelia actúe como actúa en el capítulo 2, no sé si tiene tanto que ver con esa teoría que lanzas, que siempre las hilas muy bien, casi mejor de lo que nosotros lo hacemos en guión, pero sí que tiene algo que ver como entro en un terreno que para mí siempre es pantanoso, mi familia, mi padre sobre todo, el Belén, lo que representa, o sea, hay como algo ahí, no estoy cómoda en mi propia casa y quien viene a rescatarme es un poco Luisita, quien intenta templar y tal. No sé. Yo creo que la idea de ese capítulo, aparte de todas las cosas que quiere contar
hablar de la posición de la relación familiar ahora, el conflicto que lleva mucho tiempo, pero que se has silenciado ya un punto en que obviamente merece la pena, no merece la pena discutir porque vas a llegar a mal y para 3 días que voy a ver a mi familia prefiero quedar bien. O sea, había muchas cosas que queríamos contar en ese capítulo. Creo que es obviamente de los mejores y los que más ha gustado, porque creo que tiene muchísima verdad, que es una cosa que es... obviamente nosotros no habíamos jugado a eso. O sea, siempre habíamos jugado a capítulos fantasía, tenían sus cosas pequeñitas de verdad, pero eran cositas muy pequeñas. Estas de repente tiene verdades como universales, como decir... Sí, la desnudáis. Directamente Claro. la desnudáis, ¿sabes? Entonces, Además hay una cosa que es verdad que, o sea, digo, a mí me encanta jugar como con el talón de Aquiles de los personajes, y porque creo que además es eso, o sea, Amelia precisamente es un personaje muy fuerte, o sea, la hemos visto siempre luchadora, fuerte, reivindicativa, o sea, que muy sensata. Y creo que siempre debajo de eso puede haber muchas cosas, porque cada uno construye, las fortalezas a veces se construyen a partir de cosas que nos han hecho daño, que nos hacen daño, que están ahí, y eso nos construye como personas también. Entonces, creo que enseñar eso de un personaje es importante y ha sido la manera de contar algo de Amelia que además tiene mucho que ver y explica lo que le pasa a ella con el matrimonio. O sea, ahí creo que ese capítulo se responde a una pregunta muy grande que venía de temporada anterior, o sea, pero de mucho antes, venía del final del capítulo de la temporada 2 del capítulo 6, ya, de alguna manera, ¿no? Que es cuando se abre un poco ese melón. Es que es curioso porque nosotros habíamos puesto a Amelia que quería casarse, y pues bueno, ella tiene esa ilusión, pero porque, o sea, siempre estuvo ese run en la cabeza. Y cuando nos sentamos a hablar de ese capítulo con Eva y estábamos los tres y soltando ideas y hablamos, claro, es que decíamos, aquí está la clave. Claro que quiere montar un borrio, quiere hacer esto, porque en el fondo es una reivindicación suya, no deja de ser, no es que ella quiera pasar por el aro de esto, no, es una reivindicación. Frente a su familia, probablemente, a su padre, pero es una reivindicación. Y esto es Amelia, porque es Amelia que hemos contado, luchadora y tal, no sé qué, pero desde otro punto de vista. Yo creo que fue muy bonito cuando encontramos esto. Yo creo que fue un clic de estos que tienes mágicos de aleluya, la verdad. Con su grieta, ¿no? Que se dibuja de cuando ella es pequeñita, el Federico maravilloso, y sobre todo ese grito a su padre, ¿no? Pero mírame a los ojos, ¿no? Reconóceme, o sea, soy tu hija, soy como soy tu hija, reconóceme, ¿no? Que es bellísimo. Y creo que otro de los personajes más bellos también que vamos a ver en este tramo final, en esta recta, es el personaje de su hermano. Ese Peter Pan que se negaba a crecer, ese Peter Pan que parece que está ahí con sus salidas de tono, pero que en el fondo, bajo mi perspectiva, es la pieza clave para conseguir muchas cosas al final, ¿no? Porque en el fondo, y vuelvo a sacar mi espejo, en el fondo mirándose a los ojos, su hermano y Amelia no son tan distintos. Se ven mucho el uno en el otro también. Sí, Amelia y Fran tienen más en común de lo que parece a priori, y es verdad que Fran es un personaje que aún que te van a contar más cosas de él, y es un personaje que nos encanta. Es que Fran es como, le tienes amor y cariño porque es como, y por cosas que todavía no hemos visto y que además no son muy obvias, y a mí pues eso son, no sé, siempre te gusta, ¿no? Escribir los personajes como con paciencia también. Hay veces que parece que, yo qué sé, la ficción tiene que ser muy trepidante y tienes que explicar como muy claro desde el principio algunas cosas a veces, ¿no? A no ser que sea un misterio o algo así que quieras generar intriga con eso. Pero hay veces que no tienes que querer generar misterio, y sí que es más bonito descubrir a los personajes poco a poco y sin ninguna razón, ¿no? Por la trama o que tenga que ver, sino porque te gusta contarlos así, y también porque es la realidad. Yo creo que a las personas no las conoces en una primera impresión siempre, ¿no? Se parece mucho más a la realidad eso que lo otro. Es que una de las cosas que nos decían era ¿por qué el personaje ¿por qué no sale más? ¿Por qué no sale? No vuelve a salir hasta el 6, lo avanzamos. Pero ¿por qué no sale antes? Decimos, pues no queremos. Es que lo queremos contar cuando lo queremos contar. O sea, queremos descubrir al personaje y conocerle cuando merece la pena. O sea, si tú fuerzas al espectador y le estás dirigiendo
dándole pequeñas pinceladas, pero cuando a ti te gustaría descubrirlos en un momento dado, o cuando te gustaría emocionalmente conectar, o cuando quieres que conecte emocionalmente en un momento, es ese, espérate a ese. Son una de las cosas de la suerte que hemos tenido con Antena 3, es que ha querido o que nos ha permitido hacer que ese viaje lo hagamos como hemos querido. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque esta no es una serie al uso, eso ya lo sabían. Es cierto que tenemos 3 temporadas anteriores como para decirles, chicos, que esto ha funcionado, dejadnos. Pero hemos tenido esa suerte con esto y otras cosas que vendrán. Y veréis, por ejemplo, el hecho de que tengamos un capítulo más dramático y el siguiente sea más de comedia. En el hecho de que hagamos las cosas como las hacemos, no siempre ha sido fácil de hacer porque efectivamente tienes que convencer a mucha gente. Pero bueno, nos han dejado y les agradecemos. En el fondo, Luis Meliá es un poco como la vida. Un día eres la persona más feliz del mundo, pero al día siguiente el mundo se ha acabado para ti, que es también eso lo que suele pasar. Sí.